Tenían días buscándolo, después que mató al general, y se dio a la fuga. Pero no le habían visto ni la sombra. 30 uniformes detrás de un fugitivo al que todos habían visto en algún lugar y no aparecía en ninguna parte. Días y noches buscándolo sin descanso, sin comer, sin dormir, sin resuello, sin fuerzas, con las patas hinchadas y adoloridas. La orden era apremiante. Había sido apremiante y apremiadora. Aquí no vuelvan sin él. Pero el fugitivo sabía esconderse, sabía estar y no estar. Entre esas lomas podía estar en cualquier sitio y no estar en ninguno. Y a lo peor, se escondía a simple vista. Aparte de cansada y hambrienta, la tropa estaba nerviosa. Todos estaban nerviosos. Habían peinado la zona, habían tumbado puertas y ventanas, habían tumbado dientes para hacer que la gente hablara. Hasta en las letrinas habían buscado y no le habían visto ni la huella al fugitivo. Los lugareños estaban aterrados. ¿Dónde podía haberse metido? A lo mejor se esconde a simple vista. El hombre tiene poderes. A mí no me venga con ese cuento. Hay cuentos que no son cuentos, mi comandante. Como el del abogado de Pimentel que tenía una crianza de ciguapa. Si al fugitivo le hicieron un exalmo, está protegido. Y si es un galipote, tiene poderes y no hay quien pueda con él. El galipote se vuelve guaraguao y se vuelve chivo, como ese que está pasando ahí. Se vuelve piedra y se vuelve tocón, como ese mismo donde usted puso la gorra ahora mismo. Un tocón de caoba o lo que sea. Y no hay quien pueda con él. Sí, ya lo sé. Y también se vuelve perro, pero no muerde como las ciguapas. Es más malo que el diablo y no le hacen efecto las oraciones ni le entran los tiros de ametralladora. Pero deja que lo encontremos. Eso yo lo sé, comandante. Pero un tío mío vio uno y le dio un ataque de ferecía. Tuvo a un tri de morirse. El comandante era un hombre instruido y conocía de memoria aquellas historias. Había honrado el uniforme desde la época del corte, la gran masacre de haitianos, y había pasado por las armas a muchos de ellos. Había estado, como quien dice, toda la vida oyendo hablar de brujos que curaban enfermedades incurables, con ensalmos, oraciones y resguardos, o le causaban la muerte a un semejante. El comandante se las sabía todas. Eran supercherías, puras supercherías, supersticiones de dominicanos y haitianos ignorantes, creencias que conocía y despreciaba y en las cuales toda la tropa creía. Y el comandante dio la orden de ponerse en marcha y todos se pusieron en marcha. Después de un breve andar, alguien se percató de que el comandante había olvidado la gorra y preguntó: «Mi comandante, ¿le voy a buscar la gorra?». El comandante no le gustaba que le pusieran la mano a su gorra y dijo que no, y volvió sobre sus pasos a buscar la gorra. Regresó al poco rato con la gorra en la cabeza, pero ya no era el mismo. Traía el semblante blanco, mortecino, los pelos engrifados, la piel engranujada, transfigurado el rostro. Parecía haber visto una aparición, y la vio, o mejor dicho, había presenciado una desaparición. Había encontrado la gorra el comandante en el mismo lugar en que la había dejado, exactamente en el mismo lugar donde también habría debido encontrar el tocón de madera de caoba donde había puesto la gorra. El fatídico tocón de caoba que debía estar y no estaba. Galipotes, artículo de Pedro Conde Sturla, publicado en elcaribe.com.do. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Mitos y Leyendas Dominicanas. Hoy les recomiendo que si se sentaron sobre una silla que no habían visto o desapareció la grapadora, pongan atención, porque encontraremos al galipote, si es que podemos. Mitos y Leyendas Dominicanas con Cristian Díaz. En el diccionario de mitos y leyendas del equipo Naya encontramos un artículo que trata sobre este escurridizo personaje.
La tradición mágica que cuenta el poder de hombres que pueden convertirse en animales se materializa en nuestras leyendas en la figura del galipote. No obstante, también se llama galipote a aquel hombre que se convierte en objetos inanimados, como troncos de árboles y piedras, a aquel que transfiere su conciencia a un animal y al que por poderes mágicos han convertido en un animal para diversos fines. Si usted es de los 80, igual que yo, esta historia se le parecerá mucho a lo que pasó con Chucky el muñeco diabólico, ¿verdad? Según la creencia, los galipotes son crueles y violentos, de una fuerza tremenda y de una inmunidad increíble a las armas. Otras leyendas aseguran que a estas criaturas solo les gusta hacer maldades a la gente, tales como impedir el paso a caminantes nocturnos, extraviarles el camino o espantarlos en las zonas oscuras. No pocos parajes del país son tenidos como lugares de galipotes y cuando es menester atravesarlos, el viajero se vale de conjuros y amuletos para ahuyentar a estos seres. El galipote que se convierte en perro se denomina lugarú. ¿Recuerdan esto del podcast del Bacá? Nuestro lugarú es una herencia de la tradición mágica europea, con algunos elementos africanos, y como no hay lobos en el Caribe, es el perro el que la encarna. Por otro lado, el galipote que camina dando zancadas de gran altura o vuela convertido en ave nocturna se denomina zángano o zancú. Me resulta una poco de mezcla porque también al esposo de las brujas se le denomina zángano. No pude hablar sobre este tema en el podcast pasado, pero ya tendré un tema especial sobre el zángano y ahí lo desglosaremos con lujos de detalle. Se cuenta que este ser succiona la sangre de los niños durante las noches y es vinculado a supuestas actividades sexuales con infantes. Definitivamente, las brujas y los personajes mitológicos de este país tienen mucha predilección por los carajitos. Dicen que también puede hacerse invisible. Los conocedores de estos seres sostienen que solo son inmunes a la rama de un árbol llamado popularmente palo de cruz, que tiene que ser cortada un Viernes Santo. Otros dicen que es menester utilizar un arma blanca que haya sido bendecida con agua y sal, o utilizando la magia atribuida al perro cinqueño. Y aquí aparece nuevamente un personaje que ya vimos anteriormente en la cacería de ciguapas. Es interesante en este punto entonces cómo se mezclan las historias y cómo podemos ver que nombres de otros personajes o de otras historias no solamente se mezcla con las brujas, sino que también lo hace con el bacá y también lo hace con las ciguapas y con otros seres más que existan quizás en próximas leyendas. Pero buscando un tema un poco más estudiado, encontré un artículo muy interesante en la página hablemosdemitologías.com, donde encontré una explicación más detallada sobre el galipote. Del galipote se dice que estableció un pacto con el diablo, con el objeto de obtener poderes especiales. Se ha llegado a creer incluso que tiene la capacidad de volverse invisible. Sus ataques generalmente los realiza de noche. Asimismo, cuando se transforma en perro, se le llama lugarú, hombre lobo. En cambio, cuando se convierte en pájaro de vuelo alto nocturno, recibe el nombre de zángano o zancú. Se trata de un personaje perteneciente a la mitología urbana dominicana y tiene origen entre los siglos XVII y XVIII. Tiene unas habilidades impresionantes, tales como transformarse en cualquier animal silvestre y cualquier cosa inanimada, como un árbol o una piedra. Su fuerza es inmensa y ningún arma de fuego lo puede lastimar. Se cree que busca la inmortalidad chupando durante la noche la sangre de los niños. Otros cuentan que el mito del galipote surge a partir de un hombre muy rico que hizo un pacto con el diablo para venderle su alma. Este le otorgaría poderes sin temer a la muerte cuando realizara todos sus actos delictivos. Posterior a esto, el ricachón solo puede ser asesinado por el párroco de la iglesia con un revólver que solo él tiene, ya que contiene balas de plata. La historia termina cuando el hombre rico logra robar el arma y con el mismo revólver logra dar muerte al cura. A pesar de este ser un ser con poderes sobrenaturales y que las armas no le pueden hacer daño, tiene cierta vulnerabilidad. Existe la creencia de que esta criatura solamente era vulnerable a una estaca de madera enterrada en su corazón proveniente de un árbol llamado palo de cruz. Y aquí se mezcla ahora con un
nuevo personaje que no pertenece a la cultura dominicana, pero que sí pertenece a la cultura de los que creen en los vampiros. Pero aparte del palo de cruz, también tiene otra vulnerabilidad. El galipote se podía eliminar cuando su transformación era en un árbol. Se procedía a talarlo y quemarlo para destruirlo. Sin embargo, al llegar a la tierra, tenía la facultad de convertirse en piedra y allí era más difícil disponer de su vida. Todos los deseos del galipote podían ser transmitidos y transmutados de una cosa a otra, de manera que para evitar algún tipo de daño se convertía en piedra, con el objeto de utilizarla como defensa. Al momento de pensar en atacar, revelaba su forma de algún animal con características ofensivas, tales como un lobo o un perro. Sin embargo, al querer huir, se convertía en un pájaro nocturno, donde fácilmente levantaba el vuelo y escapaba. Las personas más atrevidas y valientes que podían retarlo utilizaban algunas técnicas espirituales y materiales con el objeto de impedir atacar a sus víctimas. Algunos esperan el ataque y ya tienen preparado un cuchillo bendecido con agua bendita y sal, el cual se lo enterraban muy cerca del corazón. Asimismo, los habitantes de la región de San Juan de la Maguana siempre llevan amuletos. Lo que para la tradición religiosa mágica representa a personas que tienen la capacidad de convertirse en el galipote inanimado, las leyendas rurales en cambio mantienen que una persona poseedora de mucho poder, bien sea económico o político, se le considera un galipote. ¿Será esa una variante del famoso tutumpote de Juan Bosch? Los dominicanos son muy creyentes de esas situaciones, tanto que en los campos muchos intentan no salir de noche evitando el ataque de esta figura, que para muchos no se sabe si realmente es un animal o un espíritu maligno. En Latinoamérica está considerado como la única leyenda diabólica capaz de convertirse en invisible al ojo humano. Qué interesante tema para el cierre. Bien, pues espero que hayamos aprendido algo nuevo sobre el galipote y que hayamos aprendido algo nuevo sobre los mitos y leyendas que tanto llaman la atención de los dominicanos. Recuerden escribir sus comentarios en nuestro Instagram para ayudarnos a continuar con este gran proyecto que se está convirtiendo en una fuente de aprendizaje y entretenimiento para muchos. Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitosyLeyendasdominicanas@gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.